Y ahora vamos a intentar hablar con, digamos, para englobar el tema respecto, informalidad, despido, claro, endeudamiento. El nuevo modelo del capitalismo global, Claro, que se replica aquí en Argentina con la enorme crisis, desocupación, precarización y algo que no refleja cabalmente el estado actual de digamos, de lo que es el laburo, los despidos, porque mucha gente, para subsistir con lo poco que tiene a mano, está enganchándose en todas estas plataformas, ¿no? Entonces, claro, no dejan de ser trabajadores, pero es otro formato. Exactamente. Que evidentemente atenta contra la organización sindical, ¿no? Exacto. Bueno, y ahí por eso digo que hay mucho para conversar. Sí, queríamos hablar con Eduardo Lucita, que él ha publicado unos artículos respecto a esta cuestión de cómo hoy el capitalismo y las derechas se están moviendo en relación a la etapa de globalización, ¿no? Así que creo que ya estamos conectados. Eduardo Lucita, buen día, te saludamos Armando y Lucho, gracias por la entrevista, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Gracias a ustedes por el llamado. Bueno, estábamos comentando con Lucho tus últimos artículos en Huella del Sur, y tiene que ver con lo que nos está ocurriendo los trabajadores y trabajadoras en relación a las nuevas relaciones de producción y estas políticas de la extrema derecha, ¿no? Del capitalismo muy de la extrema derecha, y tus reflexiones son muy importantes siempre. En relación al tema de la informalidad, está muy ligado a muchos temas, ¿no? ¿Cómo lo estás analizando? Al respecto hoy, ¿no? Que hay movilizaciones, lucha de resistencia. El jueves hay movilización por el tema de los endeudados. ¿Cómo lo analizás, Eduardo? Bueno, el tema de la informalidad que está en la base de todo esto, tiene que ver con una estrategia a nivel mundial del capital para reaccionar frente a la baja de la tasa de ganancia. Si vos te fijás en el mundo, ahora hay una explosión de inversiones financieras en el mundo de la inteligencia artificial, pero en otros sectores no hay grandes inversiones, y en la Argentina menos todavía, ¿no? Entonces todo esto ha sido producto de toda esta informalidad, es producto de eso, aumentar la tasa de explotación, rebajando los derechos de los trabajadores, de las clases explotadas en general, ¿no? Esa es la base de todo lo que está pasando. Eso se expresa acá con claridad. Tenemos más del 40% o más en la informalidad, tenemos muy bajos salarios en el sector formal, aumenta la desocupación porque hay un proceso de reestructuración, de reconfiguración de la matriz productiva de la Argentina, ¿no? Todos vemos cómo está evolucionando el petróleo, el gas, la minería. También se mantiene el tema de la renta agraria muy fuerte, pero el resto, que son los sectores que generan empleo y que generalmente dan mejores salarios, como es la industria, después la construcción, el comercio, que explican más del 40% del empleo en la Argentina, están en una profunda crisis, en baja sistemáticamente. Hoy se acaba de conocer esta mañana una información oficial sobre la industria metalúrgica. Está trabajando al 40% de su capacidad instalada la industria metalúrgica, que supo ser el fuerte años atrás o décadas atrás de la economía argentina, y esto incide brutalmente en el empleo. Está perdiendo mucho empleo la industria en general y la metalúrgica en particular, ¿no? Claro. Eduardo, ¿qué tal? Buen día. Hay un elemento central dentro del análisis que se hace en general, ¿no? Pero digo, en tu artículo en particular, que es, por un lado, digamos, todo este trabajo en plataformas, ¿no? Uber, Cabify, Rappi y demás. Es una salida laboral, si se quiere, a muchos sectores que han sufrido despidos, pero a la vez lo que se ve también es que hay una enorme cantidad de trabajadores que tienen por ahí un empleo formal y que además, como complemento, porque no llegan obviamente a fin de mes, van hacia un camino de autoexplotación cada vez mayor para complementar ingresos que no tienen por sus salarios, ¿no? Eso, ¿cómo lo estás viendo eso también? Mira, yo no lo veo, hay una cosa que es cierta, lo que vos decís, que yo lo planteo ahí también, que todo el trabajo de plataformas
ha actuado como una forma de contener la tasa de desocupación, digamos, porque esos trabajadores que están en las plataformas aparecen como con un trabajo, por lo tanto no figuran como desempleados. Ahora, yo no lo veo como una fuente laboral, yo lo veo como una fuente rápida de ingresos, para claro. complementar los ingresos o para tener un único ingreso, ¿no? Yo lo veo desde otra perspectiva. Incluso vos viste que con este asunto de los préstamos, viste que la mayoría de los trabajadores de plataforma están endeudados en un promedio de 900.000 pesos cada uno. Y eso las empresas lo presentan como el crédito que ellos dan para que esos trabajadores se compren la bicicleta, la moto o el auto en el caso de los Uber, o para el mantenimiento de lo que son sus herramientas de trabajo, las empresas lo presentan como un préstamo inclusivo, claro. pero realmente generan un sistema de sometimiento general de los trabajadores, porque tienen que trabajar, le descuentan automáticamente el préstamo y son esclavos de las empresas, de las APP, de las aplicaciones, ¿no? Claro, que son sectores que no tienen acceso al crédito bancario, entonces es también un punto central que... No, claro, al ser informales no tienen acceso al crédito bancario, entonces caen ahí en las aplicaciones o caen peor en la fintech, ¿no? En los préstamos electrónicos que son feroces, que además no tienen ningún control. Bueno, estamos viendo este debate todos los días, ¿no? Estaba escuchando la respuesta, no sé, hay un debate con Galperín, donde él dice que paga tasas de interés mejores que los bancos, que esto que lo otro, y que da préstamos para la gente. Pero le dicen, hay alguien que le responde, pero vos pagás el 17% de los depósitos que recibís y los préstamos los das al 90%. El spread es más alto que el de los bancos, porque el spread de los bancos también es muy caro. Los bancos están pagando 20-22% en los plazos fijos a 30 días, pero te prestan al 70%. Claro. Es un spread histórico. Lo que está pasando acá con la deuda, bueno, se está creando, ya son varios lo que caracterizan que esto ya es un problema de una crisis social colectiva, ¿no? Porque hay 20 millones de trabajadores endeudados o de personas endeudadas, de los cuales casi 6 millones, hay dos cifras, una que dice 5.300.000, otro 5.700.000, que están en mora. En mora quieren decir que ya llevan 90 días de atraso en pagar su cuota, ¿no? ¿Y eso vos lo relacionás con el tema endeudamiento externo que tiene Argentina de todo tipo, pero con el Fondo Monetario como, digamos, el administrador de nuestro endeudamiento? Bueno, creo que es muy importante hacer esta interrelación, y esto lo estamos discutiendo en la autoconvocatoria por la suspensión de los pagos y la investigación de la deuda que venimos sosteniendo desde hace años, ¿no? Porque es evidente que muchas de las medidas que toma el gobierno son para obtener recursos en dólares para poder pagar los vencimientos de capital y de intereses de la deuda, ¿no? Hay una interrelación entre una cosa y la otra. Hay algunas investigadoras como Verónica Gago y otra chica más, no recuerdo ahora el nombre, sí, Lucy Caballero. Lucy Caballero, que han trabajado mucho sobre el endeudamiento de las familias y hacen una interrelación con los pagos de la deuda pública del Estado Nacional, ¿no? Sí, eso se puede hacer, hay que desarrollarlo, investigarlo, pero realmente hay una vinculación, aunque hay que fijarse que si uno se mira las encuestas, la deuda, el tema de la deuda externa de la Argentina casi no aparece. Y cuando aparece, hay una última deuda que solo el 2% de las personas encuestadas hablaron de la deuda externa. Estuve hace poco tiempo, de casualidad, me encontré con alguien que trabaja para las encuestadoras y eso, y me dice, mira, en los focus group ni aparece la deuda. Y cuando aparece la trata a alguien de la tercera edad, porque ellos dividen los focos en
en jóvenes, intermedios y mayores. Bueno, solo alguna persona grande, mayor de 60, 65 años, habla de la deuda externa. Los jóvenes y la edad intermedia ni la tienen como referencia, ¿no? Lo cual es un problema político grave. Vos viste que a pesar de todos los esfuerzos que hace Caputo todos los meses para pagar los intereses, para refinanciar o pagar los vencimientos de capital, eso sale en los diarios todos los días, pero claro, la gente no lo registra como un problema. Por el contrario, sí aparece como un problema muy fuerte y cada vez más el endeudamiento interno de las familias, ¿no? Ahora, evidentemente hay obviamente una cuestión muy deliberada de que esto no se discuta en la agenda claro, pública en general. Entonces, ahí, de cara a lo que viene, ¿no? ¿Por dónde tendría que pasar para vos, para ustedes que son investigadores de la cuestión de la deuda, la solución a la deuda? Porque hay, desde el arco político hay distintas, bueno, es pagar incondicionalmente o refinanciar una parte, digamos. ¿Por ustedes para dónde debiera pasar la discusión? ajá. ¿Vos te referís a la deuda? A la deuda con el fondo y a la deuda en general, ¿no? Pero digo, en particular la deuda con el fondo. Bueno, el título de la organización que hemos creado nosotros desde el año 19 es suspender los pagos e investigar la deuda. Ajá. Hay que investigar la deuda porque, primero, suspender los pagos hasta que se haga la investigación y se termine la investigación. Nosotros creemos que tiene que ser una investigación rápida, 3, 4, 5 meses, donde tiene que haber especialistas internacionales para discutir esto y donde hay que discriminar la deuda, porque vos tenés de los bonos actuales, el 15% está en manos del ANSES. Entonces vos no podés decir, esto no lo pago, no, ahí tenemos que ver. Por otro lado, hay una serie de obras que se hacen con préstamos internacionales, que si la obra está hecha y los dineros están ahí aplicados, bueno, eso, por ejemplo, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o con el BID, se acaba de inaugurar hace un par de meses una planta potabilizadora de agua, ¿no?, en el interior del país. Bueno, eso se hizo con un préstamo del BID. Bueno, eso lo tenés que devolver. Ahora, después empezás a investigar un poco más. Digamos, el Estado compra vacunas también y compra otras cosas. Bueno, esas son deudas legítimas. Más allá de que vos podés decir, bueno, el Estado pagó sobreprecio. Bueno, pero ese no es un problema del organismo que te... Bueno, digamos, pero después hay una cantidad de secretos, de deuda financiera, especialmente la del Fondo Monetario Internacional, que es solo para refinanciar deudas, que han sido dados artificialmente. Hay que tomar la deuda que hizo Macri cuando recibió el país prácticamente sin deuda con el Fondo Monetario Internacional, la subió alegremente, después Milei hizo, hoy se le deben al Fondo Monetario más de 50.000 millones de dólares, ¿no? Y que nadie sabe a dónde fue a parar todo ese dinero, porque se evaporó, ¿no? Sospechamos a dónde, ¿no? Claro. Y además hay que tener en cuenta que el fondo dio esos dos préstamos con Macri y con Milei, tergiversando los contenidos de su propio programa, porque está totalmente excedido la capacidad prestable en relación a la Argentina, pero excedido en varios miles de veces, no 10 dólares más, 10 dólares menos, ¿no? Entonces, eso es cuestionable, es una deuda odiosa, impagable totalmente. Entonces, bueno, obviamente, si uno suspende esos pagos, deja de pagarlos hasta investigarlo, es evidente que la investigación va a dar como resultado que esa parte de la deuda no hay que pagarla en absoluto. Ahora, eso va a traer, no es un camino de rosa, ¿no? Hay que tomar precauciones para hacer esas medidas. Inmediatamente va a haber una corrida cambiaria, hay que controlarla, inmediatamente vamos a tener problemas a nivel internacional, hay que ver cómo lo resolvemos. O sea, no es una medida en seco que se puede tomar en abstracto independientemente de otro conjunto de medidas. Se necesita un programa pensado, acabado, y además explicarle a la gente que no es que le dejamos de pagar en el fondo y de repente nos encontramos con 57.000 millones de dólares en el bolsillo. No es así. Es decir, nosotros con el fondo ahora tenemos 2 veces por año, hay pagos de intereses de 800 millones de dólares cada uno. Bueno, cuando haya ese vencimiento,
el Estado no va a tener que hacer el esfuerzo de juntar 800 millones porque no lo va a pagar. Al mismo tiempo hay 2 vencimientos de capital que son, creo que 3.700, 4.000 millones 2 veces al año. Bueno, cuando lleguen esos vencimientos tampoco los vamos a pagar, entonces no va a haber que sacar dinero de otras partidas presupuestarias para pagar eso. Digamos, ese es el alivio que vamos a tener. Pero no es una cuestión, o sea, hay que explicarle todo eso a la gente, porque una medida de este tipo tiene que tener apoyo popular. Claro, Si bueno, no, es así, sí. Se nos terminó el tiempo, te agradecemos. En la próxima vamos a charlar de eso. Los otros factores y la alternativa política para enfrentar esta situación de otra forma, como vos decías. Te agradecemos mucho la nota, siempre muy amable con nosotros, le mandamos un abrazo acá con Lucho. Muchas gracias, saludos y que